Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Estamos aquí en Bruselas, el Parlamento Europeo abre sus puertas a esta escala en París con motivo de las próximas elecciones europeas para el periodo 2019-2024. Nos acompaña hoy la eurodiputada de origen portugués, Ana Gómez. Ana Gómez, bienvenida. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted es miembro de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas. Hace ya 15 años que usted hace parte de este Parlamento Europeo. Su primera legislatura fue en 2004. De lo que usted recuerda, ¿había usted ya enfrentado como eurodiputada una situación de crisis de identidad como la que vive hoy la Unión Europea? Yo no creo que haya una crisis de identidad, creo que hay una crisis de valores, de gobiernos europeos y fuerzas políticas que, trayendo en muchos casos sus propios idearios, en el caso de la izquierda, siguen la retórica que la extrema derecha ha impulsionado aquí, utilizándose, por ejemplo, de la cuestión de las migraciones, que es una cuestión humana de todos los tiempos y más que normal en un mundo más pequeño, más interdependiente, más móvil. Y que hay que gestionar de una forma inteligente, no como se está gestionando, dando el negocio a los traficantes de seres humanos, porque si Europa no abre vías legales y seguras, sea para migrantes, sea para refugiados, pues por cierto que ellos no tienen otra alternativa sino colocarse en las manos de estas redes de traficantes. Pero Ana Gómez, precisamente sobre esta situación de un sector del Parlamento o de las autoridades europeas que están violando la Carta de la propia Unión Europea, hay un problema al que ustedes hacen frente. La organización, el bloque parlamentario al que usted hace parte, esta alianza progresista de los socialistas y demócratas, según los sondeos, bajará en las próximas elecciones. ¿Cómo explica esta situación? No lo creo. A ver, vamos, y creo que con la participación de los británicos, que en este momento todavía no se sabe si se va a dar o no, podrán estos sondeos no ser confirmados. ¿No le preocupan? No, a mí me preocupa problemas de credibilidad de todas las fuerzas políticas europeístas como la mía, y credibilidad porque hay mucha contemporización con la corrupción. Y esto yo creo que los ciudadanos no lo toleran más. Y, por ejemplo, en la familia socialista, con la situación, por ejemplo, en Malta o en Rumania, que entre tanto fue suspenso de la familia justamente por este tipo de problemas, y otros, creo que es una función que los ciudadanos no toleran más la corrupción. Es una cuestión de credibilidad de los políticos. Pero la verdad es que tenemos retos fundamentales para la humanidad, en que la Unión Europea puede hacer la diferencia, es la principal potencia con capacidad económica y política. Y con capacidad reguladora. Necesitamos de regulación al nivel global, por ejemplo, la influencia del digital en nuestra vida, en la economía, claro, en todo, en la desinformación. Y para esto necesitamos de políticos europeos que vivan los valores europeos. Y ahí tenemos un problema muy grave. Muy importante, precisamente. Porque hay muchos que no lo hablan, pero no lo hacen. Ahora bien, el Parlamento Europeo es una de las grandes tres instituciones de la Unión Europea, junto con el Consejo, notablemente con la propia Comisión Europea. El Parlamento Europeo tiene un poder de decisión relativo. ¿Qué tanto pueden influir las decisiones de los parlamentarios europeos en lo que es la política de la Unión Europea hacia América Latina? Ana Gómez. Bueno, yo creo que el Parlamento Europeo tiene un poder de influencia política fundamental y hay muchas acciones. Tiene poder de decisión en los marcos legislativos donde tenemos ese poder, pero no tiene iniciativa legislativa, lo que es una lástima a mi juicio. Vendrá con el tiempo, pero de todas maneras tiene el poder de influenciar fundamentalmente la Comisión y los gobiernos.
todas las medidas que hemos tomado este último mandato en materia de fiscalidad, combate al blanqueo de capitales, por ejemplo, también la regulación a nivel digital, el Reglamento General de Protección de Datos, todo esto resulta de la presión del Parlamento y se tradujo en legislación. Al nivel político, bueno, pues claro, me habla de América Latina, podría ser de otro continente, pero con América Latina en particular. Yo creo que por la imbricación de nuestras sociedades, culturalmente, humanamente, pues Europa debería interesarse mucho más por América Latina, a mi juicio, y tiene real influencia. En algunos casos, yo espero que la utilice, el caso de Nicaragua es uno, yo hice una visita ahí recientemente. Hay otro país, por ejemplo, Venezuela, donde hay enormes comunidades europeas, hay un interés global en que la situación se evolva para el pueblo, en favor del pueblo y no en favor de la dictadura de Maduro. Yo creo que la Unión Europea no hizo tanto como debería, incluso porque se ve que el impasse en Venezuela tiene mucho que ver con la falta de capacidad de la propia sociedad civil en fuerzas alternativas. Permítame, por favor. Y la Unión Europea puede hacer una gran diferencia en la capacitación de fuerzas alternativas en Venezuela. Pero para que nuestro público lo entienda, simplemente usted estuvo a principios de año en Nicaragua, efectivamente, a su regreso presentó un informe en el que planteó se sancionaran a 17 funcionarios del régimen nicaragüense, a comenzar por el presidente Daniel Ortega, la señora Rosario Murillo, la vicepresidenta. ¿Cómo hace un europarlamentario como usted cuando va a Nicaragua, por ejemplo, con quiénes se reúnen, cómo funcionan en este sentido? Esto es importante que la gente lo sepa. Bueno, nuestra misión reunió con todos, tuvo total libertad, debe decirse. Un día anterior nos habían dicho que no íbamos y decimos vamos y si quieren nos expulsan. Y la verdad es que fuimos y nos dejaron hablar con todos, incluso ir a las prisiones, hablar con los presos políticos, las presas políticas, y también hablamos, por supuesto, con el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Yo ya había estado en Nicaragua y me di cuenta que la situación se había mucho deteriorado desde el punto de vista democrático, incluso estaban los policías y los militares en las calles y desde lo que pasó, los masacres del año pasado, la situación se no evolucionado empeorado. mucho. Cuando regresó usted y presentó su informe, ¿cómo recibió esto el Parlamento Europeo? Pensamos que un diálogo sería posible, que la situación no tiene preferimos que la situación se resuelva por vía pacífica, por supuesto. Pero la verdad es que no creo que el régimen de Ortega estará verdaderamente interesado en conversaciones. Subimos que entre tanto las hubo, pero la sensación que tenemos es que fueran una farsa para ganar tiempo. La liberación de los prisioneros políticos, que era una precondición, diría yo. Exactamente, que se había acordado. Y condición también para haber confianza en estas negociaciones, pues no se hizo, al contrario, vemos más gente a ser detenida y más represión, y es exactamente por eso, por percepcionario. Yo viví 20 años de mi vida en dictadura, cuando veo una la reconozco. Y lo reconocía y no creo que esto que se está pasando ahí en Nicaragua sea muy desligado de lo que pasa también en Venezuela. Y entonces, por eso yo entendí hacer esta presión para que se exerçan sanciones. La lista que entregué no es una lista exhaustiva. Entre tanto, mucha gente, por ejemplo, me indica que la ministra de la Salud, responsable por el no tratamiento de muchos heridos, debería también estar ahí en esta lista. Entre tanto, hemos escrito a Federica Mogherini, de acuerdo, algunos diputados, incluso los que integraran esta misión, de todos los grupos políticos. Pero hasta ahora, ¿en qué se ha concretado? A pedir sanciones porque no estamos convencidos que estas conversaciones con la represión que sigue sean serias y ahí sí Europa puede hacer una gran diferencia en Nicaragua y tal vez incluso que en Venezuela. Ana Gómez, hay una pregunta que se hacen muchos latinoamericanos y no solo. Usted hablaba precisamente del peso que puede tener la Unión Europea, de la responsabilidad que tiene por sus principios, pero ¿cómo puede ser que la Unión Europea esté haciendo
votos, tomando decisiones sobre el caso de las violaciones muy graves, gravísimas de los derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, y deje morir miles de personas a las puertas de Europa con los migrantes. Eso es exactamente el tipo de problemas de crisis de valores que le hablaba yo. Y por eso, y los que son profundamente europeístas como yo, los que acreditan, y yo acredito más que cuando entré en este Parlamento, que la Europa es necesaria, que Europa puede hacer la diferencia. Y por cierto, es una Europa que no puede ser contradictoria en principios fundamentales como en la situación que está describiendo. Por eso yo soy un europeísta verdadero, no es acéfalo ni acrítico, tiene que ser crítico. 100%. Absolutamente. Ahora, como europeísta 100%, ¿qué efecto le provoca la próxima salida de los británicos de la Unión Europea? ¿Les van a faltar a ustedes en el debate? Sí, por cierto que nos van a faltar. ¿Van a echarlos de menos? Y yo no soy de aquellas que de hace mucho digo que la situación con la confusión toda en Gran Bretaña solamente se puede resolver a través de un voto popular, de un segundo referendo, de unas elecciones donde el pueblo sea consultado, porque esta es la solución democrática. No podemos olvidar que ahí en Brexit, en Gran Bretaña, como en Europa todo, como en América Latina, lo vemos el efecto Bolsonaro, claro, o el efecto en toda América Trump. Hay una central, no podemos iludirnos, hay una central de extrema derecha reaccionaria que está evolucionando, que utilizó justamente el afluxo migratorio para intentar de crear miedo en los ciudadanos europeos. Utiliza este tipo de demagogia, de discurso populismo xenófobo, claro, como lo vemos también en Estados Unidos con Trump hacia los latinoamericanos, que tiene un proyecto político de extrema derecha, fascista, nacionalista, anti-europeo, anti-derechos humanos, antidemocracia, y no podemos ignorarlo, sea en Europa, sea en Latinoamérica, sea en América o sea donde sea. Y es una central que sigue mancomunada con Putin en Rusia, con muchas cleptocracias. Claro. Y Gómez, una cuestión fundamental me parece ser la integridad de los sistemas financiero y económico aquí en Europa. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París, hecha desde el Parlamento Europeo. No nos queda sino agradecer a Ana Gómez, eurodiputada de origen portugués, miembro de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas, su presencia en esta escala en París. Dale las gracias porque además sabemos es su última legislatura. Muy amable por habernos acompañado. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí en otra escala en París.